Bueno, la verdad te voy a decepcionar un poco, porque no es que de pronto a alguien se le prendió una lamparita y esas cosas. Una cosa que yo siempre digo, y mucho en el área de tecnología, la innovación no surge de un día para el otro. Generalmente cuando uno ve que algo ya llega a los usuarios finales, al consumidor, generalmente es tecnología que ya muchos años antes, 5, 10 años antes, se está usando en otros lugares, generalmente, o ya sea en la industria militar o en la industria pesada o quien puede pagar. Lo que pasa es que generalmente tiene otros costos y otras funcionalidades que no es la que un consumidor puede usar. En el caso de las redes inalámbricas, del Wi-Fi, que en verdad al principio se llamaba redes inalámbricas, wireless LAN, en verdad ya había una cierta demanda que venía más que nada de la industria manufacturera. Lo que pasa es que hay que ponerse un poco el comité de Wi-Fi empezó a trabajar en el 91, 92, yo me sumé en el 93. En esa época no había internet. Entonces un poco yo recuerdo que a veces presentábamos y decíamos porque la gente se va a conectar en los aeropuertos, se va a conectar en los hoteles, se va a conectar en los cafés. Y la gente te decía, pero ¿se va a conectar aquí? Unidad Coronaria Móvil se inicia en marzo del año 1979, tomando como inspiración o idea a un proyecto o una unidad de trabajo que se generó en Belfast, Irlanda, con el Dr. Pantridge, en donde el Dr. Pantridge cambiaba un poco el concepto de la enfermedad cardiovascular. Antes todo paciente que se enfermaba tenía que ir al hospital y el doctor dijo, ¿pero por qué tiene que ir al hospital? Capaz que es más fácil nosotros llegar al paciente en vez de que el paciente llegue al hospital. Entonces, un poco inspirado en eso, un poco inspirado en lo que fue el SAMU de Francia, se genera en el año 1979 con un grupo de gente, en su mayoría médicos, la idea de un servicio que fuera a donde se producía el evento. ¿Cuál era el evento en ese momento? El evento coronario, el evento del dolor en el pecho. Es sabido de que el tiempo que transcurre entre que te da el dolor en el pecho y la atención médica era clave para la sobrevivencia. Por lo tanto, era clave achicar ese tiempo. ¿Cómo era la forma? Bueno, en vez de esperar que el paciente fuera al hospital, ir nosotros al evento. Bueno, empezamos en el 2010 como la clásica empresa de garage, 3 amigos que se juntan en un cuartito con el sueño de hacer videojuegos. Todos éramos fanáticos de los videojuegos y dijimos, bueno, vamos a probar a hacer un videojuego. Entonces empezamos a hacer videojuegos para browsers de internet, para buscadores. Ahí empezamos a tener un poquito de trascendencia, tuvimos un par de títulos que tuvieron un poquito de impacto hasta que después pensamos Hit and Rush. Y ahí fue como que la cosa empezó a rodar un poco más. Tuvimos que pasar de browser a mobile, ahí fue donde vinieron los desafíos más grandes, fue donde nos establecimos más como empresa. Se recibe en el año 1953 de médico y al año siguiente viaja a Suecia, al Instituto Karolinska en Estocolmo, para hacer uso de una beca que había recibido para estudiar allí. Es allí que él, por ejemplo, entra en contacto con los pacientes que estaban siendo tratados con los primeros marcapasos no implantables, que eran equipos grandes que estaban conectados a la corriente de 220 voltios y que su autonomía dependía del largo del cable de esos dispositivos. Es allí también que entra en contacto con un médico ingeniero, Rune Elkmis, que fue fundamental para luego plasmar un montón de ideas con las que él fue generando en esa institución. Entró en conversaciones con él planteándole lo importante que sería para esos pacientes quitarles esa limitación que tenían y poder crear un dispositivo que fuera con las mismas características, que le brindara la misma terapia, pero que fuera implantable. Bueno, intercambios que van y vienen. Él le propone una serie de cambios y finalmente el dispositivo llegó y fue implantado el 3 de febrero de 1960 en el CASMU junto con el doctor Roberto Rubio
y se considera el primer implante exitoso en el mundo. Creo que la clave es mirar mucho, observar. Generalmente si uno hace, por ejemplo, encuestas y eso, nunca va a tener respuestas innovadoras, porque la gente de por sí no es innovadora. Sino observar en eso, cuando la gente está haciendo algo, usando un producto de una manera que no es realmente la adecuada. Entonces ahí decir, bueno, si lo está haciendo es porque esa persona no encontró otra manera de hacer eso, y entonces ahí generalmente hay una oportunidad interesante de innovación. Creo que fue una buena idea en un momento adecuado. Las buenas ideas siempre son buenas. El problema es dos cosas, que se necesita el momento adecuado de la idea. A veces ideas nacen antes, a veces ideas nacen después. El problema es el momento y además se pudo implementar, se pudo hacer. Bueno, yo creo que hay cosas que son fundamentales. Las ideas, la energía, el escuchar a otros, el compartir con un equipo de trabajo que te pueda apoyar en esas ideas y tesón, ¿no? Yo creo que mucha pasión, mucho sacrificio, trabajar mucho. Hacer lo que te guste y trabajar muchas horas. Básicamente no hay mucho secreto en realidad. A veces se piensa que hay como una fórmula secreta para tener éxito, pero en realidad es hacer lo que te gusta y dedicarle mucho tiempo. Y hacer que esté bueno. Claro. O sea, calidad, siempre buscar la calidad. No es esa la forma nuestra. No sé si se aplica a todo, pero... Sí.